Entre la corte de medianoche y el vicio más estúpido, ¿qué de llamar a esta a, a este videito? Eh, Aunque sigo fumando como chacuaco, pero bueno, intentaré explicar. Y estos videitos siguen buscando el cómo, el cómo para quedar. Oye Dios, qué protocolario me estoy viendo. Tenemos de invitado nuevamente a Tintán y a Ninón Sevilla, la rumbera, como se le llamaba, cubana, y a Tintán, nuestro músico más genuino, según creo. Y la foto un, tiene como pie su año, es 1948, o sea, uno después de que yo nací. Eh, mm, Conté ya, creo, sí, cómo fui haciéndome un ser universal, igual que otros y otras. Incluso en los tiempos, los largos tiempos, que contestaba, en que a la primera pregunta de quienes llamaban por teléfono respondía, ¿qué hago? Duro on the road de la recámara a la sala. Y eso era así originariamente porque yo estaba criando, que no era empollando, estaba criando a esas dos cositas que están por allí. Eh, Solo por eso, volvamos sobre la Ciudad de México, eh, de aunque sea yo universal, eh, y aunque esté poniendo el acento en el presente, pero mi responsabilidad es también hablar de- en esta suerte de memorias de, de nuestros tiempos. Y debo ser cada vez más cuidadoso porque necesito los reflectores, ni modo, aunque los odie, necesito los reflectores. eh, Ahora ya no solo por la buena razón de, del ingreso, sino también porque contribuyen a eh, a la revolución mundial. Hay una buena viñeta en mis cuadernos, y vuelvo a repetirla, y vuelvo a insistir en la existencia de esos llamados cuadernos, para que se apele a ellos. Eh, ¿En qué hago un cuento? Como voy aquí y allá por la ciudad durante varios, 3 semanas creo, y tocando distintos puntos y sin nombrarlos. De manera que, de- eh, por ejemplo, mis nietos o quienes no conozcan este lugar, esta, la Ciudad de México, eh, imaginen cómo es por dentro y no vista superficialmente. Bueno, creo que intentaré algo en ese sentido hoy, pero vuelvo al recuerdo de muchos años atrás. Y hay en ello también el espíritu dar la, por transmitir esta sensación de vivir, de moverse, de palpitar, pues, o sea, de, de todos y todas, ¿no? De ir y venir y hacer, o no ir y venir necesariamente, porque esta ciudad que ya dije alguien atinadamente llamó Asamblea de Ciudades, aunque se refería a otra cosa, puede aplicarse. Esta es una asamblea de ciudades. Eh, Pareciera que somos 24 millones y que vivimos en todos y todas en
en ese monstruo. Y no es así, desde luego, ¿no? Como en cualquier lado. Cada quien ocupa eh, espacios en ella, normalmente fijos. eh, bueno, no los taxistas y no otra gente, o los vendedores que tienen que ir de aquí para allá, pero sí la mayoría. Y hay quienes jamás salen de su, o salen muy poco mujeres, estoy refiriendo a mujeres o niños y niñas, que apenas salen, claro, ¿no? De su zona. Pero no sé cuántos millones, cuántos muchos millones, la transitan de un modo que para, creo que para quienes vivimos en el área central, en lo que se llamó, en lo que se llama propiamente Ciudad de México, aunque creo que es una manera de robarle el título a la zona conurbada, eh, donde, vuelvo a repetir, 9 millones y medio en la zona central y el resto en la conurbación. Quienes viven la conurbación, y lo sé bien porque mis hermanitos y hermanitas en su mayoría residen allí, en, en zonas, en, en, en esas zonas. Y es sorprendente, a pesar, o sea, tienen que cubrir mm, hora y media, dos horas y media de ida y otras tantas de vuelta todos los días al venir aquí. Y como no lo hacen solo cuando tienen que trabajar, sino muchos durante durante los fines de semana, porque aquí se concentra la actividad cultural, etcétera. No quiero decir que vayan al teatro y cosas así, sino las reuniones, las discusiones, sí, a ese nivel llegamos en centralidad, qué bárbaro. Bueno, pero estos hermanitos y hermanitas eh, van y vienen, ¿no? O sea, se avientan tramos de hora y media, dos horas y media. Y cuando uno les dice, híjoles, tenemos que ir a lo que para mí son puch, un viajezote, dicen, en corto, está en corto. Dices, ok, estará en corto. O sea, se habitúan a, a moverse de una manera que es extraordinaria, que llama muchísimo la atención. Bueno, a quienes no hacen lo que ellos, ¿no? Al mismo tiempo es, bueno, ya sabrán, ¿no? El engorro que es, bueno, para quienes trabajan, que tienen que llegar, salir de casa a esas horas y hacer además un periplo que normalmente no es tomar un metro o tomar un solo transporte, no. Salen y tienen que tomar una llamada combi y después de eso tal vez otra combi y después un metro pero bueno, ya en el metro pues hay que darle para acá y para allá. Eh, y eh, no sé cómo no llegan agotados a a la chamba. Una vez, un tiempo, no hace tanto, de bueno, digamos 15 años, antes de venir a esta casita, yo vivía en ese, ya digo, hermoso departamento sobre la hermosa avenida Cameñonada sin tránsito y hacia las 10 de la mañana salía tranquilamente, despertaba, salía a comprar cigarros que no tenía. Bueno, seguro tenía, pero no lo suficientes porque yo no ando nunca con menos de varios cigarros en 3 o 4 cigarros ya de perdiz en la bolsa. Entonces salía tranquilamente eso apenas cruzar esa avenida estaba la calle el callejón de hecho que daba salida a una estación de metro. Y órale,
que veía a los paisanos y paisanas precipitándose desde allí en chinga, bien bola, eh, pero además todos agitados en rumbo a las chambas que había de, del otro costado de una gran vía, un gran eje vial. Y yo decía, ¿qué onda? Pues, y además iban, claro, no, pues algunos no iban con muy buen, con muy buen carácter. Y yo, che, pues, ¿qué les pasa? Qué mal vibrosos son. Agarren la onda, pues, amor y paz, amor y paz. Y regresaba yo a mis tiempos. Y no, pues, luego me daba cuenta, no, pues, eh, que pues sí, pues, estaban en chingue yo de flojo, ¿no? Recién despertado. Eh, Asamblea de Ciudades y recuerdo también, hubo un tiempo en que até aquella, aquel amor, eh, aquel reto de amor que fue, eh, que duró poco y que fue intensísimo y tal, la invitaba a los paseos a los que le invitaba era al metro. Y ella, que era, pues no tenía nada que ver con ese rollito, me decía, perdón, me dijo la primera vez, que era solo la primera vez, ¿de qué hablas, Willis? Y le dije, pues el metro es una cosa, es un paseo de poca, desde luego a las horas en que no eran pico. Y todavía hace 15 años había, aunque eso es mucho decir, porque ya eh, la afluencia en el metro siempre ha sido. Pero, pues sí, es que era muy chido porque entraba uno en una, estaba uno en un ambiente, em, se metía al metro y salía en uno totalmente distinto. Eh, el paseo era fuera de serie y luego si uno tenía, como nosotros íbamos, era paseo, podíamos ir fijándonos en la gente, cuidando, yo siempre cuidando, que la señorita eh, se controlara, porque era muy mamona y jugaba, tenía que ver con estos ambientes de cine, aunque era muy joven. Y entonces había un juego que le encantaba y yo detestaba y no seguía jamás. Bueno, solo me lo propuso una vez y puse tal cara que ella sí, yo sí fui fundamentalista en serio, que era, jugamos a ver quién es ese que viene, o qué es y qué hace, que no sé qué. Y el típico juego de culterano, particularmente venido del mundo cinematográfico. Bueno, también puede haber sido de, de escritores eh, que creían entenderlo todo con una sola mirada, que eran no, seres inteligentes, perspicaces, y los demás eran, pues bueno, gente más bien de quien burlarse. Güey. Entonces, pues, fuera de esa extravagancia a la que me estoy refiriendo, eh, de los jóvenes que tienen posibilidades de estudiar y viven en la zona, en esa zona, en los alrededores, digamos, de la ciudad, y que hacen tales viajes y luego les es muy fácil ir de aquí para allá. Eh, Fuera de ellos, eh, sí se vive en ya dije, en ese ambiente particular de la Asamblea de Ciudades que a veces puede ser como un pueblo, porque hay muchos, en, muchos de origen prehispánico, prehispánico todos, y que luego fueron readecuados por la colonia. Sigue habiendo muchos. O, eh, o que crecieron, o colonias que crecieron con un ambiente más bien así, como de pueblo. Y, y otros tienen
aunque no sean de pueblo, pero tienen una vida que, eh, un toque que, eh, que es el toque de, de la vida familiar. Es, y entonces son lugares plácidos, tranquilos, bueno, cuando se puede, ¿verdad? Y en épocas que se puede, porque en otros de placidez no hay nada, ¿no? Eh, Hay unas zonas que ahí les encargo, ¿no? De violencia. Y ahorita recordé uno al que fui, se llama El Hoyo y es conocido como tal vez el lugar más peligroso de la Ciudad de México. Peligroso no, peligroso porque está en un hoyo y sus habitantes se acostumbraron de siempre a, a hacer, bueno, primero se dedicaban a cosas poco reglamentarias, ¿no? Muy popular, pero muy rudo. Y entonces tuve que ir, no tuve, quise ir, ¿no? Acompañando a alguien, un amigo, que, que estaba desarrollando allí una, un proyecto ya muy avanzado para cuando yo fui, de espacios culturales, ¿no? Y que estaban, por cierto, muy guapos, bajo la lógica que durante un tiempo sostuvieron las autoridades de la ciudad, de sierra. Bueno, esa sierra que tenemos en México, esa izquierda electoral que tenemos en México, de crear, de reivindicar los lugares más deprimidos con las mejores edificaciones posibles. Y había, era razonable el tema. Ahora contaré un caso más claro. Pero bueno, el caso es que allí, un caso más claro y el caso está allí, bueno, la repetición está canija. El hecho es que allí habían levantado una casa de cultura de wow, ¿no? 3 pisos, maderas muy buenas y todo estaba guapísimo el lugar. Y hacían actividades, o sea, no se reducían solo a la Casa de la Cultura, eran un bonche los que trabajaban en aquel programa, venido de fuera, con presupuesto público y jóvenes muy activos y en muy buen plan. Y pues sí, se habían ganado, no sé si el respeto, pero por lo menos el derecho a asistir diariamente. Y aún así, la vibra que se recogía era de, órale, güey, órale. O sea, no te apartes mucho de con quienes vas, porque si no, este, quién sabe dónde termines, en qué otro pozo termines. Porque sí, no eran tiempos de, ay, te voy a, no lo iban a uno a machacar a golpes, ¿no? O bueno, no iba a ser como antes cuando ya joven. Y pues sí, y uno iba arriesgando a que en la noche yo solía regresar del falso barrio bohemio todas las noches, caminando porque me gustaba. Y eso me tomaba unas 2 horas, 2 horas y media, o exagero, bueno, por ahí. Y sí, a veces se encontraba, ni modo, ¿no? La bandita callejera, la bandita de barrio, que le hacían a uno la vida difícil, pero había reglas, ¿no? Había códigos de honor. Entonces, por ejemplo, si ya habían decidido que había que romperle la madre al personaje, eh, pues era uno contra uno, ¿no? Yo procuraba siempre encontrar la forma de que no llegábamos a ese extremo, o llegados a ese extremo dijera, convencerlos,
Miren, total, me van a madrear muy fácil. ¿Qué caso tiene, no? Pero era uno contra uno. Claro, bien podía ser alguna vez, me di cuenta, de que esto podía ser el caso de que si el uno externo le ganaba al interno, se precipitaría un segundo interno, o a veces ya de plano pues en banda, ¿no? O sea, tampoco era tan, pero no, bueno, lo de ahora es pues es que para empezar, la gente está armada, ¿no? Mucha gente está armada. Y aunque no, o sea, bueno, armada de lo que sea, picayelos, navajas, entonces seguramente lo cortarán a uno con una facilidad. Al hablar esto de las navajas, recordé, es buenísimo esta cosa de los viejos y su recuerdo, que a veces es una lata, pero bueno, como en el caso de un compañero eh, que tenemos, espero que sigamos teniendo, o sea, no porque le haya pasado nada con el COVID, sino que siga siendo nuestro compañero eh, a pesar de la pandemia, que al decía uno cualquier, estamos en una reunión, ¿no? De trabajo, y entonces decía uno cualquier cosa y él recordaba algo, ¿no? Pero eso pasaba cada 10 minutos y él se tomaba 5 hasta que lo parábamos en contarnos algo. Entonces eran eternas las reuniones en esa, en ese, en esa colonia de, de de las demás Rayambre, ¿no? En la ciudad, como barrio duro y como ejemplo de muchas cosas virtuosas. Pero bueno, entonces el viejo, yo soy como él, aunque digo que no, y normalmente trato de evitarlo cuando estoy en vivo, pero pues aquí pues me suelto, ¿no? Y ya se me olvidó de qué iba a contar porque con tantos problemas pues, y la demencia senil, pues ya se me olvidó de, de qué me quería acordar. Pero rápido, todavía no estoy en un grado muy alto de, de esta enfermedad. Hay un barrio que se llama Santa Julia, otro de los de tradición busca, digamos, ¿no? Que por cierto queda muy cerquita de donde ahora vivo. Y viví allí eh, J, le pondremos así, aunque le puse un buen nombre. Eh, la innombrable, creo, o sí, algo así, ¿no? O, bueno, sí, la innombrable, algo así, que es una mujer estupenda y que con 3 hijos, madre soltera con 3 hijos, pero bueno, ella saca adelante eso y más, ¿no? Y vive en esa colonia y eh, un tiempo le dio por acompañarme a mi casa como un gesto diferente y nada más. Y yo la primera vez le dije, no, pero pues cómo vas a acompañar y ahora ya te acompaño a la tuya. O sea, estaba muy chistoso. Veníamos, veníamos los dos de Anca Casa a la mierda, ¿no? Bajo estos términos urbanos de uno de los municipios que es más difícil, a los cuales es más difícil de llegar, ¿no? Porque prácticamente hay una sola entrada que serpentea también. No, está canijo. Eh, y dije, no, pues te acompaño. Yo también, ¿no? Tú me acompañas, pues yo te acompaño. Y la acompañé y al llegar a la esquina donde empieza su colonia, dije, bueno, yo hasta aquí llego, ¿no? Porque ya más adelante, pues sí podré entrar, ¿no? Me- validándome tú, porque seguro te conocen los vecinos, aunque no llevaba muchos años allí. Ella había nacido en esa zona, en esa área de donde veníamos. Y dije, mejor, pues ahí la vemos, ¿no? Y sí me retiré prudentemente hacia mi cantón. Bueno, allí, en ese barrio, eh, yo visitaba a un amigo, sobre todo
porque me dijo que había un señor que yo tenía que conocer. Y realmente sí tenía que conocerlo. Era, para ese entonces debía tener eh, pues 60 años, ¿no? Pero 60 años muy fuertes. Y él había sido, ¿cómo le llaman? A quien se dedica a robar, bueno, a robar y a pelear, ¿no? Eh, y él había sido habilísimo, habilísimo con, con la navaja o con el cuchillo. Y entonces me contaba, entre otras cosas, cómo debía hacerse, ¿no? Es decir, si había que defenderse de uno, de dos o de más, y dónde. Y iba detallando, ¿no? Bueno, pues era todo había que estudiar varios doctorados para agarrar la onda de cómo debía ser en cada caso, ¿no? Y cómo se tenía uno que mover. Eh, y lo grabé y lo perdí. Creo que algo publiqué de, de ese hombre cuyo nombre no recuerdo, perdón. 24 millones de personas corresponden a la población de algunos países y viven los concentrados, pues ya sabrán, ¿no? Eh, no me animo a hacer ese, ese viaje que les dije que haría yendo de aquí para allá y eh, porque ya está hecho, aparte ya está hecho, ya está en esa viñeta que siempre me cuesta trabajo contar, por cierto, y, y que quería dejar la impresión de cómo era. ¿Cómo se pobló? Uno puede contar, bueno, hasta 1975, digo, en otra viñeta, eh, en la que hablo de, de un perro amarillento y flaco y golpeadísimo por la vida, que encontraba en, en lo que en ese momento diré Ecatepec, ¿no? Pero ya era el borde, el extremo de lo que hoy es el municipio más poblado, según se dice, de América Latina o del mundo, porque sí, está canijo. Eh, como es un valle rodeado de montañas, las montañas están hasta el último, hasta la coronilla, eh, pobladas, ¿no? Y, y es un valle muy grande. Bueno, eh, yo, la zona industrial y de vivienda obrera terminaba un poco más allá de lo que había sido un ferrocarril eh, interior, digamos, es decir, de vía corta y también de línea estrecha. Ya se me ha abandonado, aunque seguía haciendo algunos viajes, no sé a dónde, pero lo tomaban los chamajitos para ir a la escuela. Y poco más allá y de las últimas fábricas de ese lado, de plano, pues ya, ahí estaba el llano inmenso que se abría hacia el oriente, desde luego que es la zona que más tardó en ocuparse y donde aventarían a la poblada, según frase hecha. Y yo me tenía que estar allí esperando unos compañeros de una fábrica que estaban organizándose de una manera muy inteligente. Por cierto, una gran fábrica con dos plantas muy grandes. Y me paraba con el taquero, ¿no? Eh, que esperaba la salida de sus compañeros y de otros en, en esa zona. Y veía venir por esos llanos de hierbajos, porque no eran tampoco llanos eh, donde hubiera habido milpas, eh, porque pertenecieron al lago de Texcoco, entonces eran tierras salitrosas. Y lo veía venir allí al güero, como le llamaba. Y el güero, pues bueno, me daba señales, ¿no? De qué tan dura la vida, ya sea como un viaje que me parecía que era eh,
que todos los días seguía la misma ruta, porque por lo menos a mis ojos entraba siempre por el mismo lugar a la misma hora y se iba hacia mis espaldas a la misma hora. Entonces imaginaba, ¿no? Y yo decía, pucha, quién sabe qué historias tienes tú, pero más allá, tendía la mirada y no encontraba nada, nada. Y creía imaginar, y ahora sé, ya revisé falsamente, que al fondo, en un lugar no visible, al pie de las montañas de aquel costado, estaba Ciudad de Nezahualcóyotl y no, no estaba en Ciudad de Nezahualcóyotl, eh, estaba yo un poco más al sur de eso. Pero pues nada, no, pues no había nada, ¿no? Desierto puro y luego ¡puf! Se poblaría a lo canijo y volvía a frecuentar eh, bien esos lugares, pues no hace mucho. Aquí estoy hablando 4 años, menos de 4 años, 2, 3 años, eh, para un proyecto genial, que era el... había 133 mercados en ese municipio y se habían puesto todos de acuerdo para un proyecto y eso era, pues, yo me sentía Pepsi, desde luego. Pero esas, paré a verlos, sobre todo donde nos reuníamos, a un lugar fijo, casa de alguien muy chido, dicho sea de paso, se le manda saludos, compañero, súper simpático compañero, por cierto que no está nada mal en su casita, ¿eh? Eh, bueno, por supuesto en el mercado, pues, no estaba mal. Y, y sí estaba canijo porque pues tiro por viaje yo, pues sí que bájate, siempre me bajaba, ¿no? Podía bajarme en 2 líneas del metro, pero en 2 estaciones del metro, pero preferentemente en una. Eh, y tiro por viaje me despistaba. Y eso permitía que fuera andando por allí y por allá. No, estaba cabrón, ¿no? Porque había crecido la zona ahora sí que, pues, quién sabe cómo. Y las calles solían ser estrechas y muy largas, sobre todo las transversales, digamos. Y entrando por ellas, uno entendía muy bien, en ese momento era la zona con mayor número de feminicidios en el mundo. En el mundo. Y uno podía entender perfectamente, estaban vacías, semi vacías las calles, ¿no? Y uno podía entender perfectamente que si una joven salía a comprar el pan, por ejemplo, las tortillas, desde una casa a media cuadra, y para ir a casas más allá, eh, pues iba arriesgando, ¿no? O sea, bien podían haberla secuestrado y llevádosela sin dejar vestigio, eh, porque estaba vacía, entonces a lo mejor había complicidad y miraba y no decía nada, pero eh, ese tipo de complicidad. Pero no necesariamente, en efecto, la gente no asomaba. Era el extremo de lo que ya habíamos intentado combatir en, en 2 colonias, era la pérdida del espacio público, ¿no? El espacio público se ha vuelto el espacio de nadie, los parques, ese tipo de cosas, quiero decir, no, la calle misma. No, esto era elevado a la n potencia. Eh, entonces, y porque no se había ido construyendo, había sido tan rápido el poblamiento de la zona que no se había ido construyendo tejido social. Bueno, en muchos lados. Luego encontré allí mismo, por esa zona, había otra que por cierto estaba en la colonia donde se levantó una fueron poniendo cruces
para resignificar, no porque necesariamente habían muerto allí, sino en una de las avenidas para recordar a las compañeras, a las muchachas que habían sido muertas o desaparecidas allí, y principalmente muertas. Y a pesar de ello, era una colonia, es así, en que no sé si, no creo que no de origen, pero sí después los vecinos, como el que yo encontraba, que tenían, que tenían una historia de lucha, porque había mucha gente con historia de lucha en esta ciudad, habían ido creando, ¿no? Un, una comunidad, y aún así no estaba canijo el asunto. Bueno, no sé, cubrí pésimamente, pero de alguna manera esta idea del ir y venir, ahora tendría que, eh, lo del pasado, ¿no? Tendría que hacerlo de mejor manera. Pero, como eso se llama también la corte de medianoche, vamos a leer esa viñeta. Y dice ella en su inicio: no sé cómo organizar las viñetas con ese título, Osis. Ahí me estoy refiriendo a los nietos naturales. Al principio pensé que debería empezar así. No importa por dónde vayamos, nos acompaña la fotografía de un muchacho. Tiene 18 años, la piel mulata parece aceite, los cabellos se le ensortijan y los brillantes ojos negros sonríen. Al poco de recordar esta estampa que presidía el hogar de Mario el Jarocho, y envidia por supo en esa mansión del trabajo feliz de llamado en el santo lugar, fui citado por la corte de medianoche. Ya que claro, la corte de medianoche es el último gran poema de la lengua gaélica. Genial. Entonces tomo de aquí imágenes, ¿no? Aunque no sean literales. Igualitito que en la obra cumbre del último gran poeta en lengua irlandesa, duermo plácidamente y el reclamo de una metálica voz me despierta. Tú, vago, ¿qué haces ahí cuando la más digna corte jamás reunida espera para juzgarte? Claro, no estoy en el lomo de un río, a la manera de confesión en un poema, sino sobre la cama, y no es una monstruosa mujer de mirada sangrienta y nada honesta, sino el grillo, metro 60 de altura, pecho chapalante y ojos de capulín. Comadre, le digo harto contento de verlo luego de casi 40 años. No te hagas baboso y jálale. ¿Y ahora? Que nos juntamos para darte con todo. ¿A mí? Alcanzo a preguntar antes de que, como en un sueño, aparezcamos en un castillo cuyas troneras echan humo de fábrica. Frente a nosotros el abuelo, Filiberto, una de las muchachas que no murió en 1524, Brian O'Donnell, Artemio, la niña que perdió una pierna en un bombardeo, Felicitas Molena, el propio Jarocho, en gigantescas representaciones se sentaban a una mesa en lo alto. En la multitud alrededor había muchos rostros conocidos y el resto tenía un impreciso aire familiar. Acostumbrado a los escenarios con miles de protagonistas, el abuelo no necesitó forzar la voz para que se escuchara a través del eco profundo en el fantástico lugar. Mira, dijo extendiendo la mano en un movimiento circular, te nos dimos, tan diversos en tiempo y espacio y tan íntimos como deseabas. Ya has traicionado nuestra confianza. Prometo cumplir la tarea y recuerdo a Domingo embobándose con los recuerdos de una bronca toma de predios para que de pronto, sin venir a cuento, pensaría uno, los ojos se le fueran quién sabe a dónde y dijera: todo fue por mi papá, que vendía pájaros en el mercado y no tenía un centavo y andaba cante y cante. Bueno, en esa viñeta al final me comprometo a cumplir la tarea para la corte. Y es esa corte eh, a la cual represento, a la cual me debo, y que
eh, refleja a ese ser universal al cual pertenezco. O sea, son ellos y son también los que busco en otros lugares, en otro cuaderno, que repartidos por toda la tierra en muchas épocas, eh, algunas muy antiguas, ¿no? Y con ellos voy construyendo un, eh, este ente común, común al cual pertenezco. Y ahora debo sumarle a quienes son el presente, eh, que están regadas por América sobre todo, y aunque también por Medio Oriente, y, y deberían estar en otros lados, pero bueno, y con ellos tengo un compromiso de, de trabajo, de trabajo para la Revolución Mundial, que esa autotopía nos ha ordenado. Y, y con ellos estoy haciendo cosas que se visibilizan además, entonces tengo que tener cuidado en que bueno, no parecer eh, tan decadente como soy, sino una persona más o menos pues, de la cual se puede confiar. Entonces por eso estas viñetas que van llegando. En cuanto, pues sí, ya, porque en minuto 41 para cerrar, regreso, ¿no? Realmente es el vicio más estúpido del mundo. Últimamente no puedo querer, sobre todo cuando despierto, digo, no más que, güey, y estoy dependiendo de ti, que el señor Malboro y compañía, aunque yo no fumo esa madre, este, se inventaron para meterle aditivos y aditivos y aditivos y asesinarnos. Bueno, no, desde luego eso era lo secundario, lo principal era hacerse de una carretada, una portada de dinero, ¿no? Y sigo con ellas y realmente lo odio porque ya, ya lo odio. Aunque se me olvida durante el día, claro, y dale, pero lo odio. Pues, no lo odio, lo desprecio y me desprecio a mí eh, por haberlo frecuentado y seguirlo frecuentando, porque otros vicios, pues bueno, yo hace muchísimo que no bebo, pero siempre después de que tomé ni la decisión, sino que fue obligado porque apareció ahí una intolerancia al alcohol, eh, pues yo seguía moviendo entre borrachotes y borrachotas y entonces pues con ellos llevar la vida y pues no jamás se me ocurrió eh, señalarlos con el dedo ni mucho menos, ¿no? y, y, pero por lo menos dice uno el alcohol pues obviamente pues, estás distorsionando la realidad, lo cual siempre viene bien, porque además en la distorsión de la realidad es cuando se entiende, no está del todo mal, del todo es raro la frase de que solo los niños y los alcohólicos dicen la verdad, aunque los alcohólicos solo será ratitos, porque todo el otro resto del tiempo se dedican a decir necedades. Ya llegó un momento que me aburrieron. Pero bueno, pues, eso, desde luego los alucinógenos, que no me cabe duda, son la gran cosa por un par de experiencias indirectas que tuve y dices, "Uf", lo cual me hizo, hace poco recordé, eh, interiorizando un poco con Carl Jung y, y su experimentación sobre los sueños que lo condujo a la a, la- a- a estar seguro de la existencia de un inconsciente colectivo. Eh, pero bueno, o sea, son algo, lo ponen a uno, altera, seguro esta mierda altera de alguna manera, pero es tan pinche pobre su alteración que más bien lo pesca uno por el hábito, ¿no? O sea, el hábito de las manos, el hábito de la boca, y sí, ya pues, la nicotina es lo de menos, ¿no? En esa cosa.
Lo peligroso son pues la cantidad de, de chingaderas que le meten al papel para que corra hecho la mierda, y ahí es donde están los químicos que lo matan a uno, o sea, porque la nicotina producirá otra cosa, pero lo que produce las enfermedades pulmonares no es la nicotina, sino esta mierda de humo cargada de químicos la que nos mata. Bueno, a mí parece que no me va a matar porque mis pulmones son eh, a toda prueba. Eh, Bien, y entonces, bueno, esperando haber quedado bien y algo, y para algo sirviera, y ocupando, bueno, yo voy a hablar para terminar, pues ya lo presenté a Tintán Llanino Sevilla. Esto que sucede en los años 40, 50 de nuestra ciudad, sobre todo el cine nacional, porque ya en nuestra ciudad, bueno, eran películas de rumberas, se les llamaba, ¿no? Eh, pues bueno, vean esa guapura. Insisto siempre en que la belleza, me queda muy claro en el caso femenino, no es solo porque, como si se observa, si esa mujer estaba extraordinariamente bien de cuerpo, pero es la manera como se porta, y ella la portaba inmejorablemente, esa, ese cuerpo, esa humanidad. Y, y lo que Tintán, Tintán era un pachuco, véanlo cómo se viste. Era la representación, porque él lo había sido, de un pachuco. Pachucos eran en ese momento, cierto tipo de, de migrantes mexicanos a las grandes ciudades. No no en su caso para tareas agrícolas, sino, o bueno, derivaban así, ¿no? El caso es que había un estilín, que es ese, estereotipado, obviamente, ¿no? Y Tintán, Germán Valdés, había pues estado viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles creo, y al regresar, joven, eh, pues encontró un personaje muy bueno para desarrollar, en términos como cómico, y bueno, hizo películas que no hay que dejar de ver. Era un tipazo, ¿no? Y lo divertía a uno como loco. Bueno, ahí está. Y yo sí crecí, efectivamente entre esas películas, que fueron además, esas películas y las otras en la edad de oro en nuestro cine nacional, me, me dieron la formación sentimental, sobre todo, ¿no? Entonces yo, eh, con ellos me formaría, y con ellos y con la música popular. Y recordaré que en algún momento con esta joven a la que ya cité, que invitaba a los viajes en el metro, pero que era bien mamona, y al mismo tiempo era muy generosa, en un momento salió, en México ya no se dice tanto creo, pero se decía Pancho a armar un tango, ¿no? Eh, y salió y me dijo, pues, ¿a qué tu Pancho? Y entonces se me ocurrió rápidamente, porque había un trío que se llamaba Los Panchos, ¿no? Y que cantaba boleros, bien, bien lacrimosos, aunque muy chidos. Y le dije, pues, pues ¿cómo a qué me Pancho? Pues con ellos crecí, pues, ¿qué quieres que haga, no? Porque dije, pues de ahí seguro viene el nombre, ¿no? De los azotados que eran las canciones de los Panchos, pues de Pancho, ¿no? Aunque bien podía referirse, y eso era peor, al Pancho mexicano, ¿no? Es decir, a lo mexicano. Bueno, eh, ahí la dejo, ahí la dejo, ahí la llevo. Y corte y fuera a la de una, a la de dos y a la de tres.